Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti las gracias, Enrique Castillo. Gracias a este programa de televisión que nos había solicitado nuestra presencia en múltiples oportunidades, pero yo te compartía que los fines de semana, además de hacer mi trabajo político en Ica, que es la región por la que he sido electa congresista, también aprovecho para ver a mi familia. Y muchas veces el retorno a Lima sobrepasa el horario de agenda política, pero estoy encantada de estar aquí y por intermedio de Canal N deseo un feliz 2013 a todos los televidentes de Agenda Política. Muchísimas gracias, ministra. Yo quisiera tocar con usted algunos temas que se han ido planteando durante la semana y empiezo por los temas planteados hoy día. ¿Está usted de acuerdo con la revocatoria de los parlamentarios y su no reelección? Todo mecanismo de control político por parte de la ciudadanía es bienvenido. Creo que debemos legislar en adelante. O sea, ya para este Congreso es cuasi imposible una modificatoria de la Constitución Política del Estado, pero durante mi recorrido como candidata al Congreso siempre fortalecí esa idea de que la ciudadanía tenía derecho a revocar, en este caso los congresistas. Si ya tenemos este mecanismo de control en otras autoridades gubernamentales, ¿por qué no desde el primer poder del Estado? Pero eso conllevaría sin duda a un debate que debe darse desde todas las instancias, porque los mecanismos pueden ser variados, la renovación por tercios, por mitades, etcétera, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que no entrega un cheque en blanco a los que les representan en el primer poder del Estado, sino que están sujetos al control de la propia ciudadanía a través de estos mecanismos. ¿Y la no reelección de los congresistas también es una idea que a usted le agrada? Creo que no hay peor veredicto para un congresista por parte de la ciudadanía cuando se le niega la posibilidad de una reelección. Creo que ese sería para mí el escenario ideal cuando alguien pretende ir a un periodo adicional al que ha desempeñado desde el legislativo. El control que tiene la ciudadanía al momento de expedir su voto sería para mí la más grande censura, porque hay parlamentarios que se distinguen por su performance en el Congreso, no tanto por la producción legislativa, sino por el debate político, digamos por el análisis que se hace a las normas, a la modificación y obviamente al control político. Y sería sesgado no permitirle la posibilidad de reelegirse si es que quisiera hacerlo, y creo que la ciudadanía podría muy bien no votar por un congresista que no ha tenido una buena performance. Hasta ese extremo, en lo personal, considero que así como están las normas de que se le permita la reelección a los congresistas, me parece lo correcto, pero sin duda, si vamos a entrar a una modificatoria de la Constitución en adelante, que se debatan todos estos temas. Se ha hablado mucho del cierre del Congreso, pero hoy día la población se ha mostrado en desacuerdo con esta posibilidad. Sin embargo, lo que ha dicho es, los congresistas deberían bajarse los sueldos para poder mejorar su imagen. Esto lo que estaría denotando es que el Congreso debería dar señales importantes, sea de productividad, sea de agilidad, sea de orden, para poder mejorar. ¿Cuál cree usted que deberían ser las principales medidas de un Congreso que se debate en el descrédito? Bueno, hay que reconocer que este Congreso ha tenido leyes que han sido de beneficio para la población peruana. Desde el inicio de la gestión con Daniela Bugatás tuvimos la ley de la consulta previa, con participación del Ejecutivo se está fortaleciendo todo lo que son, digamos, lo que es la actividad minera en el Perú. Se ha fortalecido las instituciones como la SUNAT para que pueda luchar contra la elusión y evasión de impuestos. Nuestro comercio exterior nos está dando réditos mayores y creemos de que ahora en esta nueva etapa, si me lo toma bien la ciudadanía decirlo de esta manera, lo que lleva es seguir fortaleciendo las instituciones. Las señales tienen que ser claras. La ciudadanía requiere que los organismos autónomos constitucionalmente tengan a todo su directorio legítimamente electo por parte del Congreso y que funcione como debe ser. Creo que una señal clara, y ya lo ha anunciado el presidente del Congreso, Víctor Isla, es que se estará convocando a un pleno extraordinario para poder elegir a los miembros del BCR, a los del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo. Yo creo que esas medidas serían una señal clara de que el Congreso de la República está cumpliendo con el rol que la Constitución le señala. Pero, repito, yo soy miembro del Congreso, el descrédito del Congreso también me alcanza a mí.
y yo tengo que reconocer que este Poder Legislativo ha tenido lamentablemente escenarios políticos durante el año pasado que le ha distraído de su producción legislativa y de representación para hacer un trabajo eminentemente de control político, sobre todo todas las veces que los ministros de Estado y demás autoridades son convocadas al Congreso, al Pleno o a las comisiones ordinarias para rendir cuentas, y que durante ese periodo, como lo he señalado, se han dado normas de importancia y de fortalecimiento de instituciones, pero ahora que iniciamos un nuevo ejercicio anual, consideramos de que es necesario que se cumplan con estos compromisos que ya lo anunció el presidente del Congreso. Hoy día aparece una entrevista a Alan García en la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente. Él dice, el próximo presidente debe convocar a una asamblea constituyente para eliminar el voto preferencial, para crear el Senado, en fin, dice para hacer todo lo que el país necesita, reformar todo lo que el país necesita. ¿Está usted de acuerdo con una asamblea constituyente? Yo creo que la propia Constitución Política del Estado nos da mecanismos para hacer una reforma de su texto constitucional. Podríamos muy bien, si existe esa voluntad política por parte del Partido Aprista Peruano, que tiene una bancada en el Congreso y que tiene aliados también dentro del Congreso, proceder a esta modificatoria de la Constitución para darle paso, en este caso, a la eliminación del voto preferencial, que dicho sea de paso, Enrique, ya se está debatiendo en la Comisión de Constitución, no solo por un pedido expreso del Jurado Nacional de Elecciones, sino también en este caso del Poder Ejecutivo. ¿Usted está de acuerdo con la eliminación del voto preferencial? Sí, por supuesto. El proyecto de ley que enviamos desde el Ejecutivo, aunándonos al pedido del Jurado Nacional de Elecciones, ellos en lo que llaman el Código Electoral, que ya reúne todas las normas dispersas en materia electoral, busca eliminar el voto preferencial para fortalecer las instituciones de los partidos políticos, la institucionalidad de los partidos políticos. Y ese proyecto nace por una iniciativa en lo que corresponde al Ejecutivo del Ministerio de la Mujer, que busca la alternancia en la confección de listas a elección por mandato popular, pero también la eliminación del voto preferencial, porque lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que si bien el voto preferencial ha favorecido históricamente a las mujeres, en la conformación de las listas siempre hemos estado rezagadas a ser los candidatos a cargos accesitarios o ser furgón de cola. Pero eso no es una discriminación al revés, el plantear cupos, el plantear fórmulas que hagan alternancias forzadas. No, porque ahí le corresponde a los partidos políticos hacer un trabajo de fortalecimiento de bases. Precisamente si vemos tanto transfugismo y si vemos que muchos invitados por las organizaciones políticas llevan a cargos, ya sea al gobierno regional, a las municipalidades o al Congreso de la República, a autoridades, estos no sienten que tienen un vínculo con el partido que les ha dado la oportunidad y se abren, desconociendo muchas veces los planes de gobierno por los cuales ellos han sido electos. Entonces, los partidos tienen que fortalecer a sus nuevos cuadros políticos, hacer una especie de escuelas de adoctrinamiento dentro del pensamiento e ideario que ellos manejen, y se tiene que ganar el liderazgo, tanto la mujer como el varón al interior de estos partidos políticos, para poder, mediante una elección que debe ser supervisada por la OMPE, tener ese orden de prelación dentro de la conformación de listas. No es que yo al azar voy a determinar, por ejemplo, que Ana Jara presida una lista de elección a cualquier cargo, por la cual se necesite el voto de la ciudadanía, sino que Ana Jara, por poner un ejemplo, debe hacer su trabajo dentro de las organizaciones políticas para ganarse ese espacio, el respeto, de manera que cuando vaya a una elección interna dentro de sus partidos políticos, el orden de prelación que Ana Jara tenga en esa lista sea el que su partido político le haya dado mediante un mecanismo de control interno. Yo creo que es necesario que la mujer tenga una participación en igualdad de condiciones que los varones. Y la ley de la alternancia nos parece que por supuesto debe debatirse, que debe escucharse las voces de todas las organizaciones de base de todo el Perú, pero que es una bendita oportunidad que tenemos para poderle dar la igualdad de condiciones que deben tener las mujeres al momento de postular a cargos de elección popular. Ministra, retomo el tema entonces, volviéndole a preguntar, ¿está usted de acuerdo con una constituyente? No veo, digamos, una agenda que por el momento requiera el Estado
para proceder a una asamblea constituyente. La eliminación del voto preferencial lo podemos hacer desde esta misma legislatura, La creación en del el Senado. Congreso de la República. Y con relación a la bicameralidad, será motivo de un amplio debate por parte de la Comisión de Constitución. ¿No y en cree su usted caso que por hayan el Pleno temas del Congreso. suficientes para darle trabajo a una asamblea constituyente? Creo que no. La Asamblea Constituyente principalmente es para la elaboración de un nuevo texto constitucional, y la Constitución Política del Estado, la que tenemos vigente, norma todos estos mecanismos de reforma constitucional sin necesidad de convocar una Asamblea Constituyente. Pero quizás Alan García lo que está haciendo es robarle al presidente Ollanta una bandera que el presidente actual pues hizo suya muy fuertemente, pero que no ha podido lograr introducirla porque el radicalismo político con el que fue dado cuando era candidato. Hoy, si él planteara una asamblea constituyente, la gente se asustaría. Alan García de pronto lo que le hace es robarle una bandera para capturar el interés y la identificación de aquellos que se sintieron frustrados por la promesa que el presidente no cumplió. El presidente Ollanta Humala está cumpliendo sus promesas. En la segunda vuelta, él, mediante la hoja de ruta, se obligó a respetar la Constitución Política del 93 y lo está haciendo. El desarrollo, dejando su bandera de volver a la del 78 o crear una nueva. Del Perú sigue en alza, se está respetando la administración de la caja fiscal, Enrique, se están respetando los derechos humanos, existe libertad de expresión y libertad de pensamiento como lo demanda la Constitución Política del Estado, de manera de que él está cumpliendo su promesa de gobernar de acuerdo a las leyes que lo llevaron a la presidencia de la República. Yo considero que el expresidente García ha puesto un tema que debe ser profundamente debatido, pero mi opinión personal, y por supuesto no compromete al Poder Ejecutivo, es que no habría un escenario ahorita en el Perú necesario para proceder a la convocatoria de una asamblea constituyente. Pues se ha hablado mucho esto de las reformas constitucionales y entre ellas el si establecemos o no una prohibición para la candidatura o la postulación a la presidencia de la República de los familiares directos del presidente. Y aquí, pues todos han creído ver en la frase de la primera dama, aquella que dice se pasó la época infame de las leyes con nombre propio, han creído ver una negativa a postular el 2016. Nosotros no lo consideramos así, simplemente ha dicho no quiero una ley con nombre propio. Pero algunos están pensando en la posibilidad de cerrar el paso constitucionalmente a esta candidatura. Sería una oportunidad. Mientras algunos pensaron que la primera dama cerraba la puerta, pues un compañero suyo de bancada, Alfredo Taro, la volvió a abrir. ¿Por qué razón? ¿Porque hay todavía una escopeta de 2 cañones para ver qué pasa? Las opiniones del congresista Alfredo Tarola son suyas. No es un tema que nosotros hayamos debatido al interior del Partido Nacionalista. Yo me quedo con las versiones emitidas por parte de la primera dama en los últimos días, donde en todos los idiomas nos ha dicho que no tiene pensado postular a la presidencia de la República en el 2016. Esa es la parte que no hemos Enrique, escuchado todos. En más de una oportunidad lo he señalado, que he escuchado a la primera dama decirlo a la prensa. Ella ha dicho que no está en su agenda. Lo ha manifestado públicamente, que ante la posibilidad de que se cambiaran las reglas de juego que le permita postular ahora en el próximo mandato presidencial, ella ha señalado que no debe darse ese escenario porque hay que respetar la institucionalidad de las leyes. Y yo no tengo por qué dudar de la palabra de la primera dama. Lo que el congresista Alfredo Tarola ha señalado es expresamente a título personal. Él ha dicho también que Alan García se siente ganador por lo dicho por la primera dama. ¿Cree usted lo mismo? Bueno, yo no quiero opinar sobre las opiniones del congresista Alfredo Tarola, porque en esa confrontación de un congresista con un expresidente de la República yo no voy a tallar. Ministra, le pido permiso para hacer una pausa. Encantada. Continuaremos este diálogo incluyendo otros temas relacionados con los programas sociales y con temas también que tienen que ver con su sector, como esta despenalización de las relaciones sexuales entre y con personas mayores de 14 años. Encantada. Estamos con la ministra de la Mujer, Ana Jara. Regresamos. Concreta, antes de entrar al tema de los programas sociales, ¿la vicepresidenta Marisol Espinosa debe ser investigada por la Comisión de Ética? La vicepresidenta Marisol Espinosa ha sido muy clara en señalar que ella desconocía que su abuela
percibía una remuneración por parte de este programa social Pensión 65 y yo le creo. Sé de la catadura moral de Marisol Espinosa, sé que es una congresista muy comprometida con los temas sociales y de gestión desde el Congreso de la República y en su cargo de primera vicepresidenta. Además, entiendo que mediante un comunicado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha señalado que ha sido la municipalidad de la zona donde vive su abuela, creo que es abuela materna, ¿no? Paterna. Han sido los que la han empadronado, que la condición económica de la abuela paterna, de la primera vicepresidenta, ameritaba estar dentro de del padrón de beneficiarios de Pensión 65, y dice bien de la primera vicepresidenta que al tomar conocimiento ha solicitado a la familia que renuncien a ese beneficio y que van a devolver el dinero. Creo que no hay por ningún lado un tema que se anteponga a la ética, porque ella no ha estado en la administración de este programa social. Pero es de un ministerio que evidentemente es autónomo y que se trabaja coordinadamente con las propias municipalidades. Pero si la señora se lo merece, si ha sido debidamente empadronada, si vive en condiciones precarias, ¿por qué retirarla del programa? Es por un tema de... ¿Pudor político? Es por un tema de ética, básicamente, porque si bien la señora califica, hemos visto las escenas como ella vive en esteras, es una persona ya de avanzada edad, el hecho es que haya un programa social que beneficia a un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad con un miembro del Poder Ejecutivo, porque Marisol, sin perder su condición de congresista, es miembro del Poder Ejecutivo y por tanto es gobernante. O sea, es un tema de imagen propiamente, es lo que me pasó a mí, que no teniendo responsabilidad por la asignación por función congresal que el Congreso me había estado depositando en mi cuenta, consideré que en aras de la transparencia y porque tenía mi palabra empeñada, que está por encima de cualquier consideración, devolver ese dinero al Congreso. ¿Debe devolverlo también Nidia Vilches? Bueno, esa es una decisión de carácter personal que he tenido. Yo no puedo condicionarle a ninguna otra persona que haya desempeñado el cargo de congresista y ministro que lo haga. Pero usted con su gesto político le ha puesto una valla a quienes ya será la propia Vilches persona que tome su propia decisión, porque el tema evidentemente es un vacío legal, que lo han señalado así especialistas en la materia, pero ya queda de cada persona el considerar si existe un vacío legal o una controversia, si pudiera considerarse que no debíamos merecer esa asignación por función congresal, devolver el dinero. Es una decisión personal y no me corresponde a mí señalarle la conducta que deben tener las congresistas. Y en el caso de Marisol, ella lo está haciendo como una señal de transparencia que yo celebro, pero que no veo ningún asidero para que sea llevada a la Comisión de Ética, y tampoco no veo ninguna responsabilidad de su parte porque su abuela haya calificado por encontrarse en una situación económica de pobreza extrema para uno de los programas sociales del Perú. Es un tema de imagen, es un tema de transparencia, y ella lo ha saldado, como lo ha dicho públicamente, dando la cara, y el MIDIS, por su parte, en un comunicado señalando que este tema no ha sido por una responsabilidad propia de este programa social, sino por un empadronamiento que han efectuado las autoridades municipales de la zona. Ministra, ya que hablamos de los programas sociales, yo quería preguntarle, justamente por este tema de las filtraciones y además, y quizás en mayor medida, por este carácter puramente asistencialista que le ven muchos especialistas a los programas sociales del gobierno. Se trataba de crear oportunidades, no de hacer asistencialismo puro. Y la mayoría de los programas son asistencialistas. Y voy a poner un ejemplo que además está en debate sobre quién debería hacerlo, quién debería ejecutarlo. El FICE, que es aquel que reparte los vales por los 16 soles para la compra de un balón de gas. Pues lo hace el Ministerio de Energía y Minas a través de Sinermin, pero si es un programa social debería hacerlo Inclusión Social. Pero este programa es toma 16 soles y cómprate un balón de gas con este descuento. ¿Dónde está ahí la posibilidad de generar oportunidad? Es un vale que además se dice va a entrar al mercado negro, porque mucha gente que no cocina con gas va a decir tengo 16 soles en efectivo, dame 10 y mira te lo doy a ti. ¿Por qué este sesgo asistencialista? Mientras en el Perú tengamos
pobreza y pobreza extrema, tenemos que nosotros fijarnos políticas públicas de desarrollo por un camino de doble vía. Por un lado deben correr los programas sociales para sacar de la pobreza extrema a estas poblaciones que están postradas, que por supuesto tienen carácter temporal, Enrique. Un beneficiario de un programa social no se va a quedar perpetuamente gozando de estos beneficios del Estado. Tan luego salga de su pobreza extrema deben calificar otros. Y por otro lado, la generación de las oportunidades, que no debe recaer solamente en papá gobierno, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno central. El gobierno central viene fortaleciendo las capacidades de los gobiernos regionales y municipales para que sean ellos también los que generen estas oportunidades. Y el polo energético del sur, la construcción de complejos petroquímicos que se vienen adelante, generarán sin duda los grandes puestos de trabajo que requiere el país, la mano calificada, la modificatoria de la currícula de estudios, sobre todo de los institutos superiores y de las universidades tecnológicas, para poder crear nuevas carreras técnicas que le permitan a los peruanos y peruanas estar capacitados para esta generación de oportunidades. No solamente como una base de desarrollo la explotación del gas natural, del cual somos propietarios en el Perú, sino también otros programas de desarrollo que está el gobierno ejecutando de manera paulatina, y lo ha señalado el presidente de la República, que esto será sin duda con la alianza estratégica de los gobiernos regionales y municipales las oportunidades que se requieran para surgir. Pero ahorita tenemos como base la minería, o sea, nuestros ingresos mayoritarios en el Perú recaen sobre la actividad extractiva minera y gasífera. Y entonces nosotros estamos creando estas oportunidades y estamos fortaleciendo las inversiones extranjeras en el Perú, que son los que crean los puestos de trabajo. Pero esto no es una responsabilidad absolutamente del gobierno central, sino que acá, y por efectos de la descentralización, lo hacemos juntos con los gobiernos municipales y regionales. Pero los programas sociales, Enrique, repito, que tienen carácter temporal, lo que busca es sacar la pobreza extrema a estas poblaciones, y entre tanto generamos estas oportunidades de desarrollo, debe seguirse dando esta ayuda social al interior del país. Pero ¿quién debe hacerse cargo? ¿Inclusión social o Energía y Minas de este programa, por ejemplo, de repartir los vales para comprar el gas? Todos los programas sociales están bajo la administración del MIDIS, todos, absolutamente todos. En el caso del FICE, de este bono, por lo cual las familias que califican también como pobreza extrema tienen un descuento para la compra tienen del un gas. descuento para el gas, lo administra por ser, digamos, la especialidad en la materia el Ministerio de Energía y Minas. Entendemos que es así, pero que no hay ningún tampoco programa que aun cuando administre el MIDIS sea de exclusiva competencia de él. Ahí actuamos intersectorialmente otras carteras de Estado, y estoy segura que este trabajo de administración que tiene Energía y Minas lo hace de manera conjunta con el Ministerio de Inclusión Social, digamos como una política interdisciplinaria o transversal. Estoy segura que es así, Enrique. Pero mientras otorgan el vale, ha subido el precio del gas, del balón de gas licuado de petróleo. ¿Le genera esto preocupación? Ha subido 2 soles el balón de gas, con lo cual el descuento se va a ir diluyendo si sigue subiendo. Bueno, ¿atenta a esto, afecta esto a las familias? Debe estar seguramente previsto dentro del programa del FICE el posible aumento del gas licuado o del gas natural. Debe estar dentro de la estadística, porque para la creación de un programa te tienes que poner en todos los escenarios y se hace un análisis de mercado. Yo creo que debe estar dentro, digamos, del rango por el cual ha jugado este programa social, deba darse este tipo de ayuda, sobre todo a las poblaciones del interior del país, donde siendo dueños del gas natural, por un respeto a las leyes, a los convenios, a los contratos ley que tenemos, no podemos dejar sin efecto, pero el Estado tiene que cumplir su labor de ponerle a disposición de la ciudadanía un recurso natural del cual somos propietarios, que esté al alcance de sus bolsillos. Sedapal es un caso complicado, sí, que está complicándole, valga la redundancia, la vida a familias enteras, a barrios enteros. Y sin embargo, pues no vemos ninguna intención de corregir el tema, mientras a Susana Villarán, por ejemplo, se le reclama que cambie a sus funcionarios
Nadie hace lo mismo con Sedapal, no los cambian. ¿Están haciéndolo bien? ¿Están haciéndolo mal? Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda y Construcción, que tiene la administración directa, aun cuando es un directorio que está representado por muchos sectores del Estado, que tiene la administración de Sedapal, está elaborando toda una serie de medidas desde el Poder Ejecutivo para lograr fortalecer a esta institución de Sedapal. Fíjate, nosotros de manera progresiva, lo que buscamos, por ejemplo, es salvar a las empresas prestadoras de agua potable, las CPS en provincia. Que son municipales. Que son de carácter municipal, porque casi todas están en quiebra o en insolvencia económica, como se le denomina ahora. Y también lo propio se buscaba hacer con Sedapal. No lo digo por la parte administrativa, digamos, de su contabilidad, sino para fortalecer a Sedapal. Y entiendo que el ministro René Cornejo está elaborando toda una serie de medidas que seguramente en breve las va a anunciar. Algunas tendrán que pasar por el Congreso de la República porque serán leyes que se den al efecto, y algunas otras ya de carácter administrativo que se determinará. ¿Usted estaría de acuerdo para con la fortalecer a esta empresa? ¿Estaría de acuerdo con la privatización de Sedapal? No me he puesto en ese escenario, Enrique, y en ese caso preferiría que el propio ministro de Vivienda absuelva esa consulta. Ministra, ¿votará usted por el sí o por el no? Yo no voto en Lima. Usted no vota en Lima, pues soy usted provinciana, soy iqueña, sí. Sin embargo, ¿tiene opinión formada? Sí, yo lo he señalado en más de una oportunidad, Enrique. Mira, el mecanismo de la revocatoria es un mecanismo de control constitucional. Ahí estamos claros. El tema es legítimo y es legal. Pero yo soy de las personas que creen que hay que fortalecer también a las instituciones respetando el mandato de gobierno de las autoridades por las cuales han sido electas, salvo que hayan destapes de actos de corrupción, que hasta donde tengo entendido no lo ha habido en el caso específico ya de la Municipalidad Metropolitana de Lima con su alcaldesa Susana Villarán. Este retraso que se le va a originar a Lima, teniendo varias autoridades edilicias en menos de 3 a 4 años, sin duda lo único que va a conllevar es el perjuicio de más de 8 millones de peruanos que viven en la capital de la República. La alcaldesa ha dicho que ha sido electa para un periodo de 4 años, estimo en lo personal que tiene razón, pero también, como tú lo dijiste al inicio del programa, deben darse argumentos, tanto por una u otra parte, para proceder o no a la revocatoria. Hasta ahora, lo único que hemos visto son insultos de ambas partes, llevar el tema a polarizaciones tan extremas de discriminación en razón de apellido, de raza, cosa que es totalmente deslizable, pero no hemos escuchado argumentos sólidos que nos digan que más allá de la simpatía que pueda generar esta alcaldesa, debe procederse a la revocatoria. Yo creo que eso va a traer perjuicio para Lima. No voto en Lima, pero si pudiera hacerlo, votaría por el no. ¿Cree usted que lo que quiere el APRA es tumbarse a Susana Villarán para reponer a Luis Castañeda Locio? No, yo creo que el APRA ha encontrado un escenario idóneo para volver nuevamente a las arenas políticas. Por supuesto, nunca ha estado ausente, ¿no? El APRA tiene una trayectoria de partido político muy añeja, pero ahora se pone de lado, digamos, sintonizando con a decir de las encuestas y los sondeos de opinión, se pone del lado de la mayoría para poder ganar algún tipo de rédito político. Pero no creo que sea expresamente porque quieren colocar a determinado ex-burgo maestre nuevamente en el sillón de la Municipalidad de Lima. Lo están haciendo para volver a ganar las primeras planas, los titulares, tener, digamos, una presencia más activa políticamente y que les permita el escenario para presentar candidatos seguramente al 2014 y al 2016. Ministra, ¿está usted de acuerdo con la despenalización de las relaciones sexuales entre y con personas a partir de los 14 años? El Ministerio de la Mujer opinó en su momento cuando el Congreso de la República, mediante varios proyectos de ley, hizo la misma consulta. Estamos de acuerdo, Enrique, siempre y cuando se despenalicen, como ya, bueno, en la práctica se ha dado por el fallo del Tribunal Constitucional, las relaciones entre adolescentes. No estamos de acuerdo que esta posibilidad permita situaciones de que un adulto pueda sostener relaciones con un menor de edad, porque
Eso nos pondría en un grave peligro de que el Perú sea considerado como un paraíso sexual o se dé escenarios para el surgimiento de lacras como la prostitución infantil. ¿Aún con su consentimiento o con consentimiento de una menor de 14, 15 años? ¿Aún con su consentimiento? Es que no puede haber consentimiento de una menor de edad con respecto a un adulto porque su etapa de desarrollo y de formación todavía no está consolidada. Sigue siendo influenciable una menor de edad frente a un adulto, por lo menos en materia de relaciones sexuales. Entre adolescentes no, porque estamos hablando, digamos, de personas coetáneas que tienen la misma edad y que eso lamentablemente ha permitido que el número de embarazos de adolescentes se haya acrecentado, sobre todo en el interior del país, especialmente en la selva. Este candado que existía en penalizar las relaciones entre adolescentes, tú lo sabes mejor que yo, obligaba a las autoridades de los centros de salud a exigir el nombre del padre o digamos del responsable del embarazo de una menor de edad para proceder a la atención. Y en ese caso tenía que convocarse al Ministerio Público y las adolescentes se mostraban renuentes a señalar quién era el responsable del embarazo y por tanto el centro de salud no les daba atención. Tampoco tenían acceso a la orientación, a la educación de carácter sexual y reproductivo que se dan en los centros de salud y esto les ponía lamentablemente al alcance de parteras, de aborteras que traían como consecuencia no solamente abortos, sino poner en peligro la vida de las adolescentes. Creo que en el libre desenvolvimiento de la personalidad de los adolescentes, el fallo del Tribunal Constitucional es claro, debe respetarse los derechos que tienen, sobre todo el acceso a la salud en las adolescentes y porque también tenemos que sintonizar en el Perú con las leyes. El Código Penal sancionaba con pena efectiva de la libertad a los adolescentes que en ese rango de edad no pasaban, o sea, entre los 14 y 18 años tenían relaciones sexuales y se producía un posible embarazo, pero sin embargo el Código Civil, bajo determinadas circunstancias, le permite al juez autorizar el matrimonio de menores de 18 años, de 14 a 18 años, te permite el reconocimiento de hijos, te permite, en caso de salir embarazada o de tener un oficio u ocupación, adquirir ya la mayoría de edad, aunque en la práctica no hayas llegado a los 18 años. Entonces, para sintonizar, para combinar bien las leyes en el Perú, el Tribunal Constitucional ha ido por ese lado, pero ha sido expreso en señalar que es urgente que el Congreso de la República legisle tomando en cuenta la seriedad del tema, para que no se permita que los adultos pongan en estado de vulnerabilidad la condición de estas adolescentes, permitiéndoles tener relaciones de manera indiscriminada, sin tener en consideración no solamente el rango de edad, el grado de influencia, el estado de dependencia que pueda haber entre un adulto y un menor de edad. Hay quienes han dicho que esto es la antesala de lo que va a significar la despenalización del aborto. ¿Estaría usted de acuerdo con despenalizar el aborto? He sido muy clara en ese sentido desde un principio y he sido cuestionada también por mis opiniones de carácter personal. No estoy de acuerdo con el aborto. Soy una persona que cree que hay que defender la vida del concebido porque también el concebido está en un estado de vulnerabilidad y hay que respetar la Constitución Política del Estado que así lo señala. Para despenalizar el aborto se requiere una modificación de la Constitución Política del Estado y no nos encontramos en ese escenario. Pero también ha sido criticada por plantear la adopción, de niños en uniones homosexuales. También ha sido criticada por eso. Yo no he planteado ese escenario, Enrique. Se me preguntó a mí si yo censuraba un tema de esas características y dije que no, porque soy enemiga de discriminar. No solamente por ser una postura legal y constitucional, sino porque lo creo de corazón. Soy enemiga de discriminar en razón de orientación sexual, de raza, de credo, y dije que yo no veía con ojos sancionadores a quienes quisieran tener en adopción a un niño que se encuentra en estado de abandono o de riesgo moral. Pero también lo dije que no se iba a hacer como yo quería,
sino como lo establecían las políticas públicas. Y creo que a lo largo de estos 13 meses que ejerzo como ministra de la Mujer, he sabido separar muy bien mis convicciones religiosas de lo que son los actos de gobierno. No hay un solo acto de gobierno que Ana Jara haya firmado como ministra de la Mujer que tenga algún atisbo o alguna arista de discriminación. Ministra, el tema de Gringallo ha traído sobre la mesa todo lo relacionado con la posibilidad de que los menores de edad, cuando cumplan 18 años y estén en algún tipo de reclusión como Maranguita, pasen directamente a un penal. ¿Usted estaría de acuerdo? El Poder Ejecutivo ha enviado ya hace algunos meses un proyecto de ley para enviarlo. Evidentemente ha habido un debate al interior del Ejecutivo entre los ministros de Estado al Congreso de la República para que los menores, los infractores, que adquiriendo mayoría de edad todavía, de acuerdo a la sanción recibida, deban continuar su tratamiento de resocialización y de reinserción a la sociedad, sean pasados a un establecimiento administrado por el INPE, pero respetando su condición, es decir, en pabellones especiales que deberá condicionar el INPE para que ellos puedan tener acceso a psicólogos, a médicos y lograr que ese proceso de resocialización se logre. Sí deben separarse a los infractores mayores de 18 años en establecimientos diferenciados porque no solamente existe una desigualdad en cuanto a las edades en las que conviven estos infractores, sino porque también debido a determinados, digamos, figuras que para ellos no son delitos, conllevan peligrosidad que hace necesario que sean llevados a un centro administrado, digamos, en este caso por el propio INPE. ¿Estaría usted de acuerdo con la venta de Maranguita? Si eso va a traer desarrollo, por supuesto que sí. Si va a traer desarrollo, si el precio, como lo han señalado los expertos, por metro cuadrado del terreno donde funciona este centro de rehabilitación juvenil en San Miguel, le permite al Poder Judicial construir más de un centro de rehabilitación con toda la calidad de servicio y de atención que deben tener estos adolescentes infractores, por supuesto que estoy de acuerdo y además sintonizamos con el malestar de los vecinos de San Miguel en el sentido que ellos quieren seguridad para sus familias y tener un centro de rehabilitación donde constantemente se dan fugas, reyertas y cualquier evento que ponga en peligro la seguridad ciudadana, pues debemos pensar, como ya lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, lo ha expresado el primer mandatario, lo ha expresado el alcalde provincial de San Miguel, debemos pensar en una pronta evacuación y traslado de este centro juvenil. El tema de la violencia familiar es un tema crítico en el país. Sí. O sea, no solamente es la delincuencia, que ya es un problema enorme y que no para y al contrario se incrementa, sino el tema de la violencia familiar. ¿Qué está haciendo su sector en esa línea? Bueno, el Ministerio de la Mujer tiene un trabajo que generalmente la ciudadanía solamente ubica cuando asistimos ante los hechos consumados, cuando una mujer, una niña, un adolescente o un adulto mayor es víctima de violencia de género. Pero también cumplimos, Enrique, una labor de prevención. Fíjate, tenemos más de 178 centros de emergencia mujer en todo el Perú. El Ministerio de la Mujer tiene presencia en 25 regiones y en más de 140 provincias del país, con un centro especializado de servicios a las víctimas de violencia contra la mujer, que son gratuitos, pero que además de asistir con un psicólogo, un médico, una asistenta social y demás profesionales expertos en violencia de género, también hace labor de prevención. Nosotros promocionamos los derechos de la mujer casa por casa, en los lugares donde tenemos un centro de emergencia mujer. Hacemos labor de prevención en coordinación con las DEMUNAS y ahí articulamos con los gobiernos municipales y en su caso también regionales, porque para poder tener un SEM al interior del país es necesario suscribir un convenio con las autoridades locales. Atendemos a las víctimas de violencia, pero hacemos una labor de prevención, pero también a través de campañas nacionales que apuntan a los, digamos, a los focus especializados en edades a los adolescentes para hacerse respetar en una relación sentimental que puedan tener con una pareja que le dé atisbos de violencia, de posesión, de celos, y por otro lado tenemos campañas para prevenir la violencia contra la mujer, sobre todo en el hecho de que lograr que la mujer
logre su empoderamiento económico. El año pasado nosotros hemos visto innumerables casos de violencia contra la mujer que han terminado en feminicidio. Pero en el año 2013 el Ministerio de la Mujer lo que se propone es poner en práctica un piloto que nos ha aprobado el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual nos ha dado un préstamo no reembolsable para que a través de experiencias que estamos haciendo en Villa El Salvador, distrito donde se presentó la mayor casuística en feminicidio, y en Madre de Dios, donde se da los casos de trata de personas, nosotros logremos capacitar a la mujer que es víctima de violencia de género en una ocupación que sea rentable. Y luego de fortalecer sus capacidades de esta mujer, conectarla a las entidades crediticias para que ella pueda calificar como pequeña o microempresa, para que pueda tener un emprendimiento y cortar el cordón umbilical de dependencia que tiene frente a su agresor. Estamos convencidos en el Ministerio de la Mujer que la mujer que es víctima de violencia aguanta esa discriminación, aguanta esa violencia porque depende económicamente de la pareja. Entonces, nosotros buscamos darle asistencia a una víctima de violencia, pero lograr que ella alcance su autonomía económica. Si este piloto tiene éxito en Villa El Salvador y en Madre de Dios, lo replicaremos en todas las regiones del país. Pero para calificar para este piloto, el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dado el visto bueno y fue uno de los temas que nosotros tratamos con la señora Michelle Bachelet en su reciente visita que tuvo al Perú y le encantó el proyecto que tenemos y que este año nos debe estar dando ya los réditos que queremos a favor de las mujeres víctimas de violencia. Ministra, el presidente de la República era de la idea de que se pudiera mostrar los rostros de menores de edad con alta peligrosidad como Gringallo y que además se dé los nombres de los padres que habían, pues según él, criado a estos monstruos, entre comillas. ¿Está usted de acuerdo? El caso Gringallo y muchos otros que hemos tenido son, desde mi perspectiva como ministra de la Mujer, hechos aislados. Porque si nosotros vamos a la casuística de los infractores adolescentes, vemos que estos casos de alta peligrosidad son lo menos. Y nos parece que el tema debe ser debatido, sin duda. Pudiera haber alguna reforma legislativa, porque ahorita, como están las leyes, debemos proteger a los adolescentes menores de 18 años. ¿Se debe mostrar su rostro? Por eso te digo, una reforma legislativa en este campo deberá buscar determinados delitos que por su ferocidad, por su peligrosidad, por el grado de insanía, pone en peligro la seguridad ciudadana y la paz social en una comunidad. Si hay determinados delitos como el sicariato, donde se mata simplemente por dinero, cuando hay reincidencia, como en el caso de Gringallo, pues pudiera haber una reforma legislativa que nos permita conocer el rostro del infractor para que la ciudadanía pueda tomar sus medidas de precaución. Pero ese escenario debe ser ampliamente debatido. Yo no pudiera ahorita emitir una opinión porque sin duda nos las van a solicitar perdón, como ente rector que somos en niñez y adolescencia, pero debe debatirse el tema, debe debatirse, sin perder de cuenta que son casos aislados que no ponen en peligro las políticas de reinserción y de resocialización que tenemos frente a estos adolescentes infractores. Finalmente, ministra Ana Jara, si le ofrecen el premierato, ¿lo acepta? ¿Qué ciudadano peruano, Enrique, no quisiera servir a su país, desempeñar cargos que nos permitan solucionar los problemas de la ciudadanía? Yo me sentiría halagada si ese fuera el escenario en que el presidente de la República depositara confianza en mí, pero no depende de mí, eso depende del primer mandatario, del presidente de la República, y hasta donde tenemos entendido, el premier, el señor Juan Jiménez, goza de toda la confianza del presidente de la República. Nosotros, de hecho, los 19 ministros que conformamos el Poder Ejecutivo también, y no veo un escenario posible en el que Ana Jara pueda llegar al premierato, por lo menos no por estas circunstancias, no por estas épocas. Yo más bien debo abocarme también a fortalecer mi trabajo como congresista de la República. Pues es su humildad, sin embargo ahí está usted voceada y como ha dicho usted no le va a correr al encargo. Muchísimas gracias por esta presencia aquí en nuestro programa. Esperamos más adelante poder conversar con usted, pero pues como usted ha dicho al comienzo, un feliz 2013, que no sabe usted qué le depara.
Muchísimas gracias. No sabemos qué nos depara. Gracias a Agenda Política. Tenga certeza la mujer que es víctima de violencia que vamos a trabajar duro y parejo con ustedes para lograr su empoderamiento económico y fortalecer también programas que hemos lanzado durante el 2012 como Vida Digna y Yachay, que busca rescatar del estado de riesgo moral, de abandono, de vulnerabilidad a las personas adultos mayores y a nuestros niños y niñas que se encuentran mendigando en las calles. Esos logros los vamos a tener juntos, esté o no esté Ana Jara al frente del Ministerio de la Mujer en el 2013. Muchísimas gracias, ministra. Gracias. Una pausa.